Bienvenidos a la última agenda económica de esta semana en CNN Chile, que por supuesto hablamos del tema más repetido de los últimos días en todos los medios de comunicación y nosotros también desde hace aproximadamente un par de semanas. Por supuesto que es la reducción de la jornada laboral. Desde este viernes son 44 horas a la semana. Natalia Muñoz nos muestra el puntapié inicial de esta iniciativa. Baile incluido e incluso canto. ¡Cumpleaños! Ambiente distendido que no era por los cumpleaños de las ministras, sino porque arrancó la implementación gradual de la ley de 40 horas. Y quiero agradecer especialmente a la ministra Janet Jara porque tiene un juego de piernas. Tiene un juego de piernas que hizo posible construir la mayoría necesaria. Mire, ya lo están proclamando, ministra. Alegría en los sindicatos y el gobierno. Ya comenzó a regir una hora menos de la jornada laboral. Así se baja de 45 a 44 horas semanales este año. El cumplimiento de un sueño, por lo tanto, ya no es solo un sueño, sino que este sueño empieza a ser una realidad para todas las familias trabajadoras que están regidas por el Código del Trabajo. Un avance que hace 5 o 6 años atrás parecía imposible. Permite la realización de horas extras compensándolas con días de permiso, con una mirada que fomenta la corresponsabilidad en los cuidados a través de la generación de bandas horarias donde se puede entrar más tarde y salir más tarde o entrar más temprano y salir más temprano. El gobierno recomienda, como es el espíritu de la ley, que sea una hora menos en un día a la semana, pero si hay acuerdo entre las partes, esto puede ser fraccionado en minutos diarios. Si es que no hay acuerdo, el empleador es el que impone el horario, pero el trabajador puede denunciar ante la Dirección del Trabajo. Todas nuestras fiscalizaciones desde el día de hoy y por un periodo de tiempo van a establecer esta materia. Y además hemos instruido que nuestros directores y directoras regionales, que son 17 en nuestro país, incluyan también en sus propios programas regionales, que son aquellos que realizamos de oficio, esta materia. Esto es lo que nos ha llamado la atención, que el dictamen de la Dirección del Trabajo, a nuestro juicio, va por sobre lo que es la ley y sobre el acuerdo, por lo tanto, a los que llegamos en el Congreso Nacional. Según datos de la Cámara de Comercio de Santiago, casi la mitad de las firmas del gremio acordaron reducir una hora un día a la semana. Que iba a ser imposible para las pequeñas y medianas. Hoy, más de un 90% ya la tienen. Hoy día, la misma presidenta Icare dice que los trabajadores no les alcanza para llegar a fin de mes, pero hablan de productividad, hablan de mejorar sus utilidades, pero no hablan de cómo efectivamente fortalecer hoy día los salarios de los trabajadores. ¿Cómo tú haces que esos trabajadores sean más productivos? De forma tal de que, digamos, esas menores horas trabajadas rindan más, que haya mejores condiciones laborales y que a las empresas también le permitan abordar, absorber y poder pagar esas mejores condiciones. Sin embargo, hay empresas que ya acumulan denuncias. Farmacias Ahumada y Cruz Verde nunca llegó a acuerdo con los trabajadores ni con el sindicato, como decía el dictamen. Además, comienza a regir la exclusión de la limitación de jornada que permitía no registrar asistencia. Ahora solo regirá para trabajadores que se encuentren en las causales de exclusión, que podrán regirse por el artículo 22, inciso 2 del Código del Trabajo, la que queda solo para altos cargos gerenciales y aquellos que trabajan sin fiscalización superior inmediata. Materias que aún complican y quedan dudas en los trabajadores. Estamos todos un poco confundidos, sabemos de que es una hora más la que vamos a tener, pero no sabemos cómo se va a descontar. A mí me lo aplicaron del 1 de abril. Genial, genial, genial. Estupendo porque llego más temprano a mi casa. Ganancia para mí porque yo tengo hartas actividades fuera de acá. En tanto, otros trabajadores y empleadores celebran por lograr acuerdos en pos de la calidad de vida. Fue de mutuo acuerdo y implementamos, digamos que algunos trabajadores lleguen un poco después y otros se vayan un poco antes. Yo creo que netamente es un tema de voluntad, porque nosotros que somos empresas pequeñas, ni siquiera somos medianas, somos empresas pequeñas, y si nosotros lo pudimos hacer, ¿por qué ellos no? Mientras que algunas pequeñas empresas indican que no es un buen momento económico para la implementación de la ley. La contracción económica que está experimentando el país no aguanta esto, no en este momento. Tal vez si estuviéramos en una época de bonanza económica, capaz que sí, capaz que todo el empresariado podría afrontar esto. Igual a nosotros nos conviene dar un servicio
servicio, así se extienda un poco más el horario, porque la realidad de los restaurantes y del grupo de servicio, ganamos un poco más. Es que la ley ahora tiene incorporado un registro de asistencia. Si el trabajador realiza horas extraordinarias, estas deberán ser compensadas económicamente o con un máximo de 5 días libres al semestre. Es la primera parte de esta ley, que comienza con 1 hora, pero en 2026 serán 2 horas menos y en 2028 se llegarán a las 40 horas laborales. Como vimos, en ENADE se habló de la reducción de la jornada laboral y como también marcó absolutamente la agenda económica del jueves, le mostramos algunas reacciones luego del Encuentro Nacional de la Empresa. A continuación las vemos. Me parece que no solamente hay un tono de dejar atrás esta polémica un poco tonta, que teníamos como estar peleando por los medios, sino que también de que hay ciertos temas que son buenos para todos, como lo son el crecimiento y la seguridad. Es muy difícil hacer empresa cuando no están las condiciones de seguridad, cuando tú no sabes si el capital que estás arriesgando en el fondo estás en un ambiente seguro para poder invertir. Y el mundo empresarial necesita certeza, necesita definir las reglas claras para poder invertir y seguir empujando el país. Entonces es fundamental el cambio del sistema político. Venimos escuchando un tono que en general es conciliador del presidente, un tono de valoración de la actividad empresarial y del desarrollo económico, pero eso hay que traducirlo en acciones concretas. Hemos perdido mucho tiempo quizá con esta discusión de si se crece o no se crece, cuando hablamos de que en el corto plazo se pudiera aumentar la producción en un 20%, que es más o menos lo que equivale a un millón de toneladas de cobre fino. Lo que hay que atacar son ciertas flexibilidades, ¿no es cierto?, o ciertas maneras de hacer un fast track en el tema ambiental, que es lo que hoy día está entrabando iniciar la construcción de algunos proyectos. Me cuesta entender hoy día hacia dónde vamos. Yo creo que en general hay bastante desorientación hoy día en Chile. Yo creo que perdimos una gran oportunidad cuando tuvimos la discusión constitucional. Entonces hay algo que nos está faltando para cómo vamos a resolver esos problemas, y creo que eso se manifiesta también en el descontento de la gente, no solamente con la política, sino con todos aquellos que podemos incidir en tratar de construir juntos un país que los incorpore a todos, que sea un país de oportunidades. La política es la que está llamada a construir los consensos respecto al país que queremos construir. Cambiamos de tema porque esta semana les mostramos cómo en el primer trimestre crecieron bastante las ventas del comercio en la región metropolitana. Bueno, también se espera que este año crezca bastante el comercio online, tal como cuenta Pedro Vicuña. Esta semana se celebró la 16ª edición del E-Commerce Day, una instancia que se realiza en 16 países a lo largo del mundo. Tras muy buenos resultados en 2021 en Chile, el comercio digital vio una caída en sus números, algo que ya estaría quedando atrás. Venimos saliendo un par de años muy difíciles después del fuerte crecimiento que tuvimos en época de pandemia. Eso pasa a través de toda la economía, y lo que estamos viendo hoy día es que ya aparecen los primeros síntomas de primero equilibrio y luego crecimiento. El sector que cayó el año pasado ahora empezó a crecer durante enero, febrero. En marzo esperamos que se ratifiquen esas cifras y la proyección para este año está en torno al 8%. Ese 8% de alza en el año está muy en línea con el comercio físico, dado que entre enero y marzo las ventas del sector minorista subieron casi 10% en la capital. Si bien las ventas tendrían mejoras, un desafío para el sector es generar más empleos formales. Hoy día las cifras de empleo todavía siguen siendo preocupantes, pero por lo menos se han ido equilibrando. Las tasas de interés han estado bajando, aún falta un trecho, la inflación ha estado disminuyendo. Este es un segmento que tiene mucha innovación, mucho cambio. Hoy día hablamos mucho, por ejemplo, de la inteligencia artificial, de los chatbots, de la robótica, de la automatización. Todos esos temas trascienden hacia el comercio electrónico. Los consumidores han dado muestras claras de su preferencia por esta alternativa, y la posición de Chile en cuanto al comercio digital es destacada en comparación a otras naciones. Hoy Chile, junto con México, Brasil, Argentina y Colombia, son las turbinas del digital commerce, con penetraciones de 2 dígitos. Como nuestro ecosistema digital sigue siendo el motor de la economía, donde muchas empresas, principalmente pymes, emprendedores, están aprovechando los canales digitales para acelerar sus ventas, para poder potenciarlas, y esa es una de las grandes tendencias. Más que tendencia, es una realidad. Hoy la realidad, ¿cuál es? Hoy el consumidor
se ha apropiado de los canales digitales. Desde el gremio esperan que tras 2 años de caída en su desempeño, la actividad online vuelva a ver tasas de crecimiento de 2 dígitos hacia el año 2025, tal como ocurrió en el año 2021. Antes de hacer la pausa, les tenemos 2 informaciones. La primera es que Anglo American por ahora está rechazando la oferta de $39.000 millones por parte de BHP. Eso, si se concretara, podría crear el mayor productor de cobre en el mundo. Por ahora no se está concretando. Y lo otro, una buena noticia para todos. Los que hicieron la declaración de impuestos y esperan una devolución. Hoy, viernes, es el primer día para recibirlo, así que todos los que hicieron el trámite tienen que fijarse en sus cuentas corrientes. Hacemos la pausa y volvemos con la última parte de Agenda Económica este viernes. ¿Cómo avanzan las empresas chilenas en los estándares ESG? Es el tema que les proponemos ahora porque esta semana se entregó la premiación del ranking Merco de responsabilidad en esta área. Y estamos ahora junto a la gerente de Asuntos Corporativos y de Sostenibilidad de la empresa que lleva obteniendo el primer lugar en los últimos 12 años, es BCI. Y le doy la bienvenida a Paola Albano, que está junto a nosotros. Paola, gracias por estar en Agenda Económica. Gracias por la invitación. A ver, les doy las felicitaciones porque 12 años obteniendo el primer lugar, obviamente, es algo muy importante. Para hacernos una idea, ¿por qué es importante, valga la redundancia, que las empresas cumplan estos estándares de compromiso con el medio ambiente, de sostenibilidad y también de gobierno corporativo? Bueno, hoy día es más importante que quizás hace muchos años atrás, principalmente porque se ha visto cómo las empresas que tienen estos estándares, ejecutan iniciativas en esta línea, son mucho más resilientes en el futuro cuando tienen crisis, por ejemplo, o también vemos que empresas que son mucho más rentables, que les va mejor porque tienen clientes o tienen colaboradores que quieren o trabajar en la empresa o quieren comprar esos productos. Y eso ha estado demostrado no solamente acá en Chile, sino que también en distintos estudios que nosotros vemos a nivel internacional, donde realmente esto hace que una empresa sea diferente o que sea mucho más sostenible en el tiempo a pesar de las crisis. Porque cumplir estos estándares no solamente es algo para mostrar en rankings como esto, se habla mucho del brainwashing. Al final, cumplir con estos distintos parámetros o métricas tiene impacto en las distintas aristas del rubro, en este caso de un banco como BCI. Absolutamente. Primero que nada, yo creo que los rankings son muy buenos, pero es el resultado de un trabajo que uno viene haciendo. No hay que trabajar por un ranking. Yo eso siempre lo digo porque al final muchas veces se confunden y eso es, cuando la gente te percibe, es porque ha pasado algo que tú has hecho distinto o que realmente lo valoran. Y efectivamente en el caso de los bancos, que no somos una empresa quizás como productiva, entonces uno podría decir, ¿qué pasa con el medio ambiente? Y sí tenemos mucho que hacer con el medio ambiente, específicamente con nuestros clientes, que se tienen que transformar. Sí, de hecho, una de las razones de por qué obtuvieron nuevamente este primer lugar es porque ustedes se comprometieron a un net zero, que es decir que emisión cero o compensarla totalmente. Sí. Y yo conversaba contigo antes de la entrevista, debe ser muy difícil para un banco porque emisiones que tenga un banco son relativamente bajas en comparación a otras industrias. Sí, efectivamente. Más que difícil, los bancos somos el habilitador, somos el que mueve que pase esto en las empresas, en las personas, en la pyme. Y ahí está el cambio. O sea, si los bancos ofrecemos, por ejemplo, financiamiento con oportunidades de distinta tasa o con distinto plazo, o que invita a los clientes a que ellos que se quieren transformar, nosotros los ayudemos, eso es lo que el banco hace. Ahora, para nosotros es importante que las empresas o que las personas busquen financiamientos más sostenibles, porque también tenemos inversionistas que quieren invertir en empresas y en bancos que tengamos estos servicios o estos financiamientos. No digo que BCI quizás le diga que no a una empresa que pida un préstamo y esta empresa tenga bastantes emisiones, sino que se hace quizás a una tasa más alta, o bien trabajan con sus clientes en producir cambios para que también, por ejemplo, pasen a electromovilidad u otra forma de cambio. Exactamente. De hecho, nosotros como banco nos propusimos un compromiso de largo plazo, el 2030, y nos propusimos no partir diciéndole que no a los clientes, sino acompañarlos en esa transición. Y un ejemplo que, como fácil así de explicar, es que nosotros estamos trabajando con las grandes empresas. Las grandes empresas, en general, las mineras, las retail, las telecomunicaciones se están transformando. Y ellos tienen proveedores que son pymes. Entonces, por ejemplo, si yo soy un proveedor, una pyme que le presta servicios de transporte a una gran empresa y tengo autos a benzina, yo empezaría a pensar y a ver si
es que puedo empezar a cambiar esa flota de vehículos a eléctricos. ¿Por qué? Porque la empresa grande en algún minuto o pronto me va a pedir porque ellos necesitan bajar la huella de carbono. Entonces, esa como cadena es la que uno tiene que ir mirando nosotros como banco. Entonces ayudamos a la pyme a que se transforme y ayudamos a la gran empresa que también está haciendo una inversión importante en el cuidado del medio ambiente. Otro de los parámetros que mide el ranking Merco es responsabilidad con los empleados. Y ya que estamos en la semana en que empezó la reducción a las 44 horas, ustedes lo hicieron ya, se adelantaron a 2028, ya están en 40 horas. Sí. Nosotros como banco, a ver, para nosotros los colaboradores, como le decimos nosotros, los empleados son fundamentales. O sea, es el core del banco. Muchas veces uno piensa en las máquinas, en lo digital, pero los colaboradores, los que trabajamos, los 10.000 ahí, son fundamentales. Siempre el banco ha tenido una visión de darle un bienestar, no solamente en el trabajo, sino que también en la vida familiar. Y las 40 horas nosotros empezamos el año pasado, en junio, a probar y a pilotear, porque yo creo que también es importante que uno muchas de estas cosas uno las ve como una iniciativa fácil de implementar y no es tan fácil, sobre todo si tienes, nosotros atendemos 24 horas, tenemos gente que está en distintos horarios. Entonces primero piloteamos en distintos ámbitos y a partir del 1 de enero hicimos toda la empresa 40 horas. De hecho estamos en 39,5. ¿Y qué es? ¿1 hora menos al día o ahí hay acuerdos en las distintas áreas, hay quizás más horas un día, menos otra, hay más libertad ahí en la forma de llegar a acuerdos? No, nosotros tenemos un horario fijo para toda la corporación, incluyendo el almuerzo, que es de 8:45 a 5 de la tarde y los viernes hasta las 3:30, pero hay ciertas áreas que trabajan, por ejemplo, uno piensa la sucursal cierra a las 2 y no pasa nada, no, pasa mucho, hay que hacer el calce, el cierre del negocio, y hay gente que se queda con turno y que después va recuperando en distintos otros horarios. Entonces va dependiendo de las áreas, pero en general tenemos efectivamente un horario fijo para todos y eso es súper importante porque también interactuamos entre las áreas. Entonces, si uno entraba más temprano, otro más tarde, era como raro, oye, invítame a una reunión, después no puedo, pero logramos en el fondo que se podía hacer en la mayoría de los colaboradores y los que tienen que trabajar más horas por turno, porque obviamente el banco tiene 24 horas, se hace una flexibilidad y se hace un tipo de anexo distinto, pero también cumpliendo las 40 horas, pero de una forma distinta. Paola, hablemos de la G de ESG, que es Governance, Gobierno Corporativo. ¿Por qué buenas prácticas en gobierno corporativo se puede manifestar en un mejor servicio? Se ve como algo demasiado interno de la empresa, muy en el directorio, en el C-level, que es de las gerencias para arriba, gerente general, pero al resto de las personas decir, ¿por qué a mí me podría interesar que el BCI tenga un buen gobierno corporativo? O sea, a mí me interesa que las transferencias estén siempre inmediatas, que tenga buenos beneficios y productos. ¿Por qué es importante lo del gobierno corporativo? Bueno, es muy buena pregunta, porque el gobierno corporativo, principalmente el directorio y la alta dirección, son los que entregan los lineamientos al resto de los colaboradores. Son los que definen las políticas, son los que de alguna manera dan el ejemplo de cómo tiene que ser el actuar de todos los que trabajamos en una empresa. Entonces, un buen gobierno corporativo, yo creo primero que nada tiene que tener experiencia. Y no solamente en el caso de nosotros experiencia en bancos, sino hoy día experiencia en digital, experiencia en sostenibilidad, para que se conecte con las necesidades que tienen los distintos stakeholders con los que nos relacionamos nosotros. Otro bien gobierno corporativo es que realmente tenga una visión estratégica de corto, de mediano y largo plazo. Muchas veces las empresas están trabajando como en el día a día, pero no ven que muchas de las acciones de largo plazo tienen beneficios. Nosotros partimos hace 18 años mirando el tema de sostenibilidad, trabajando los temas de sostenibilidad, y eso es algo que se demora en instalar. Ayer estuvo con nosotros el expresidente de Sofofa, Richard von Appen, y decía, después de ENADE, que a él lo que le faltaba era una visión país de 10, 15, 20 años en adelante. Es todo demasiado cortoplacista y es un poco también lo que tú manifiestas. O sea, eso ayudaría mucho. Todas las empresas que estamos en Chile, todas las empresas que tienen la intención de invertir, todas las pymes, los emprendedores, se apalancan en una estrategia país. O sea, si efectivamente como país lográramos tener una estrategia de mirada de mediano y largo plazo, naturalmente podríamos todas las empresas poder guiarnos y no estar quizás en estos cambios que muchas veces te generan más incertidumbre y más que lograr hacer cosas en pro de los clientes, los colaboradores y la comunidad, que estamos todos insertos y que al final trabajamos todos para lo mismo, para un país que se desarrolle. También dentro del gobierno corporativo hablábamos de que sea diverso, que no solamente sean expertos en banca, en el ámbito financiero. ¿Por qué es importante que haya distintas miradas en un directorio que entrega los lineamientos para que este sea sostenible en el tiempo? Porque la diversidad, está comprobado que la diversidad, no solamente de género, sino que también de las distintas miradas, te genera innovación y genera mayor conexión con el producto o servicio que tú estás entregando.
Y esto es muy común cuando somos todos del mismo colegio, somos todos de la misma carrera, estudiamos lo mismo, estuvimos en las mismas empresas, vamos a mirar los problemas o vamos a buscar las soluciones parecidas. En cambio, cuando uno tiene una diversidad de pensamiento, diversidad de género, diversidad de estudio, el mismo problema tiene distintas soluciones y es mucho más probable que conecte con lo que la gente quiere. En estos momentos no recuerdo la composición del directorio de BCI, pero ¿qué sensibilidades hay? ¿Qué carrera, qué experiencia hay actualmente en la directorio del banco? Es muy diverso. Tenemos personas que tienen experiencia en el banco mucho tiempo, hay personas que vienen de consultora, tenemos mujeres, tenemos abogados, pero yo creo que lo más importante no solamente es el gobierno, también cómo uno va en la gerencia, en los mismos colaboradores. Cuando uno contrata, o sea, nosotros vemos al BCI, cuando miramos la cantidad de personas, de 10.000 colaboradores, es el reflejo de Chile, en términos de estudio, en términos de personas, donde viven, de género, de todo. Entonces, esa es la relevancia, porque no solo el directorio define las políticas o las ideas, sino que también los colaboradores de distintas áreas proponen iniciativas, proponen innovación, y eso genera al final del día la diversidad. Eso también, por ejemplo, se aplica cuando ustedes crean este fondo NACE, $50 millones para apoyar emprendedores, también se apoya a diversidad de emprendedores, sí, un poco para que esta misma métrica de diversidad e inclusión se traspase también a quienes ustedes les prestan dinero, porque son un banco. De hecho, NACE partió hace 18 años, cuando nadie hablaba de los emprendedores, cuando nadie le prestaba plata a alguien que estaba comenzando. Y hoy día, para nosotros, apoyar a un emprendedor que está partiendo es tan importante como apoyar a una pyme que está creciendo o una pyme que está con problemas, porque creemos que el ciclo de vida de una empresa no es estático, no es partió, creció y no, sino que es de mucho círculo y va cambiando en el proceso. Entonces, para nosotros NACE, y en esto, como dices tú, nosotros estamos apoyando en ese caso puntual a las pymes que nosotros les vemos un potencial, o a los NACE que están en un potencial, que pueden salir fuera de Chile, que tienen tecnologías, por lo tanto pueden crecer rápido, como también apoyamos a la pyme que hoy día está en algún negocio distinto. Paula, para terminar nuestra conversación, alguna persona que nos está viendo puede pensar, claro, para un banco como el BCI debe ser fácil cumplir los estándares ESG, tienen enormes utilidades, no es ningún misterio, es una empresa grande. Te quiero preguntar, ¿se puede tener esta misma filosofía, esta misma forma de hacer las cosas sin tener tantos recursos? Absolutamente. O sea, acá yo creo que no es el tema de recursos económicos para que una empresa sea sostenible. Acá primero hay que tener convicción. Pensar que esto realmente va a generar un impacto en mi negocio. Segundo, que esté conectado con el negocio, porque muchas veces se entiende la sostenibilidad como ir a darle plata a alguna fundación, que también es muy importante, nosotros también lo tenemos, pero lo importante es desde mi producto, desde mi servicio que yo estoy prestando, qué impacto tiene. Y tercero, esto genera mucho propósito en los que trabajan en las empresas. O sea, hoy día las personas que trabajan, sobre todo los jóvenes, quieren tener un propósito, quieren aportar a la compañía, desde el mercado financiero quieren tener un aporte, y eso da mucho propósito. ¿Tiene tracción en la retención de personas en los momentos de tanta movilidad? Sí, absolutamente. O sea, yo he tenido la oportunidad de compartir con distintas edades, distintas personas, y cuando uno ve que una empresa no solamente está buscando el impacto económico, que es muy importante, sino que también está viendo y demostrando que generamos un impacto social y ambiental, eso le da propósito a mí, que no soy tan joven, y también lo encuentro. Paola Albano, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad del BCI. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Una conversación distinta quisimos tener en Agenda Económica para cerrar esta semana. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.